Son las 18 minutos de la mañana, las 9:08 en Canarias. Como cada martes a esta hora tenemos una cita con el Comando N, una cita que siempre es bastante impredecible, como un poco inclasificable. Tan pronto hablamos del estado del mercado del alquiler, del niño lama español, del estreno de la última serie española. Somos así de eclécticos en esta sección. La única constante son los miembros de este equipo, aunque a veces sean la distancia, también lo tengo que decir, y a veces alguno de ellos me abandona. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días, aquí estoy. Aquí estás en persona humana. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira, primero vamos a ponerle música a esto. Música adecuada para el tema, porque mientras en el norte de la península, en el Cantábrico, la borrasca Gerard trae consigo olas de hasta 8 metros, nosotros vamos a dedicar este ratito de radio a hablar de surf. Hoy no es un día indicado para practicarlo, que quede claro, que no tiene nada que ver la borrasca. Sí, un momento. Claro. Ostras, a mí me parece peligroso. De lo que vamos a hablar, luego. Exacto. Claro. ¿Sí? Me tendréis que convencer mucho, Pero bueno, parece ser que sí, que si hay olas se puede practicar surf. No hace falta que nos pongamos nosotros el traje de neopreno, nos subamos a la tabla para adentrarnos en este mundo. Podemos recorrer la ola desde multitud de disciplinas artísticas. Dick Dale en la música, como esto que estamos escuchando. En la fotografía hay nombres propios como Leroy Grenis o Jeff Divine. Desde la literatura con Años Salvajes de William Finnegan, que en 2016 se llevó el premio Pulitzer por una autobiografía de su obsesión por el surf, o recorriendo sitios que sus nombres ya nos huelen a salitre, como Josegor, Zarauz, Salinas, Cape Breton. Que por cierto, yo he estado este fin de año, estuve en Donosti, pasando el fin de año, en una casa enfrente de la Zurriola, y o sea, son incansables. Te levantas a las 6 de la mañana y ya hay gente esperando olas. Sí. Es que luego algunos se van a trabajar. Es que eso me fascina. Claro. O sea, lo hacen antes de ir a trabajar. Unas olas y luego se van a trabajar, sí. Yo tengo un amigo que lo hace. Y tú abres un ojo desde la cama, abres las con el frío que hace. Y un tío metido ahí en el Cantábrico. Sí, pero mucha gente, me llamaba mucho la atención, pero no había caído. Claro, yo pensaba, no trabajan, claro, tan pronto será. ¿No trabajan estos hippies? El surfero, claro, el surfero icónico sí que no trabaja o no quiere trabajar, pero vamos, que... Ya, pero el surfero... Hay demasiados surferos. Exacto, o sea, tiene que haber de todo. Hay alguien que tendrá que trabajar, A ver, Nacho, en relación con el surf. Bueno, mi relación con el surf es nula en lo que el surf se refiere. Mi fascinación viene más por el mar, por las olas. Yo soy de Coruña y también pasa, pues esto que decías de Donosti, ¿ves? Muy a menudo olas, muy a menudo surfeiros, como decimos en Galicia, que están en el mar. Pero sí, mi fascinación es por las olas, por las olas y grandes sobre todo. No sé, hay algo de fascinante en mirar el mar, a mí me resulta hipnótico. Sí. Cuando estoy en Coruña siempre voy un rato a mirar el mar, si hay tormenta mejor, ver el oleaje, ver el mar, ver la fuerza, hay algo ahí inspirador. Y hasta el punto de que yo muchas veces me sorprendo a mí mismo buscando en YouTube olas gigantes, ver olas, ver tormentas, veo muchos vídeos de olas. Porno de olas. Exacto, sí, soy un vicioso de las olas, de verdad, eso es una fascinación que tengo. Y el otro día estaba ahí, bueno, una serie que estoy viendo en HBO, y por casualidad, porque el algoritmo es muy inteligente. El algoritmo no me digas. Cada vez te apareció una ola. Me apareció un documental llamado La ola de 30 metros. Sí. Y por supuesto caí en la red de ese documental. Son 6 capítulos, lo empecé a ver un poco a ver qué pasaba y vi los 6 seguidos, Vale. Absolutamente absorbente para mí. Ahora hablamos de eso, pero con esa fascinación que tienes por las olas, ¿nunca te has visto tentado a practicar surf? ¿A intentarlo? Bueno, cuando tenía 15, 16 años, pues siempre íbamos con la tabla de bodyboard, que es la de que vas tumbado, y es como una cosa muy, muy común, yo que sé, en Coruña, en toda la costa de Galicia, los niños, siempre pues coger las olas, divertirnos con las olas, pero luego hay que dar un paso más, que ya es meterte más hacia adentro, coger olas más grandes, etcétera, y ahí ya se hace la criba y los que siguen se convierten en surfeiros. ¿Y tú has tenido alguna relación? Yo lo primero que quiero reivindicar otro icono cultural del surf, que es la película Le llamaban Body, para los que somos más viejos, y que era... Era Keanu Reeves, ¿no? Sí, era Keanu Reeves y Patrick Swayze. Sí. La gran cabalgada, ya solo con eso. Sí. Y bueno, yo con el surf tengo una relación de conflicto, porque a mí, como a Nacho, me atraen mucho las olas, pero es que me gusta mucho cogerlas y me gusta meterme bastante, todo lo que puedo, con precaución, pero me gusta mucho meterme en el mar. Sin tabla.
sin tabla, solo cogerlas nadando, etcétera. Body surf. Entonces, body surf, Sí. efectivamente, porque he visto que también hay una modalidad Sí, que no sí. llevas nada, unas aletitas Sí. nada más. Pues eso igual me meto en eso. Total, que al final a los surferos les molestas como bañista porque, claro, ellos quieren coger la ola, tú estás ahí nadando y les molestas. Así que también siento atracción por el surf, pero pido también respeto y perdón a los surfistas porque a los bañistas también nos gustan las olas. Mira, el documental este del que hablaba Nacho, y de hecho, como él nos dijo, es que me ha gustado mucho, dijimos, venga, vamos a darle el gusto al niño. Por favor, y hoy vamos hablemos, a hablar hablemos. del surf, una ola de 30 metros. La idea de surfear una ola de 30 metros me vino simplemente por la sed de adrenalina. Nunca tenía suficiente, buscaba olas cada vez más y más altas. Surfear olas gigantes es algo alucinante, pero da bastante miedo. Debes tener esa actitud mental de que podrías morir. Y morir otra vez. Y eso ola tras ola, día tras día. Temes por tu vida. Si te pilla una ola gigante, no tienes ningún control sobre lo que pueda ocurrir. Estás jodido, hagas lo que hagas. Te lanza hacia todas partes. Te aferras a tu último aliento. Sientes miedo y pánico. El objetivo es enfrentarte a tus miedos, ir directo hacia ellos para soltarlos, liberarlos. Al hacerlo, al afrontar mis miedos, voy a descubrir una parte de mí que no conocía. Yo soy tan cagada que nunca practicaré ningún deporte que pueda poner en riesgo mi vida, sea el que sea. Pero ¿por qué lo hacen? Fíjate que este documental es otro nivel. Estamos hablando de gente, esta gente que hablaba, son surferos de olas de 20, 25 metros. Hay uno que coge una de 28. 28 metros es un edificio, pero un edificio de muchos pisos. Y eso es una masa de agua de un edificio de 10 plantas. Y es sobrecogedor ver el documental y ver cuando ellos explican qué sienten cuando cogen la ola, porque ya no es el hecho de coger la ola, es que es esa masa de agua, el ruido y luego la posibilidad de Claro, caerte. es que ellos son conscientes de que pueden morir. Cada una de las olas que cogen, bueno, lo decía un surfista en el documental, cada una de las olas que cogen existe la posibilidad de morir. Cuando caen, bueno, por supuesto tienen que tener un entrenamiento espectacular, porque si se caen, saben que van a estar al menos 2 minutos debajo del agua, pero no 2 minutos debajo de la bañera. Ya. 2 minutos dando vueltas descontrolada, desorientado, en pánico, con un ruido ensordecedor alrededor. Bueno, es sobrecogedor verlo. La verdad es que están hechos de otra madera. Recuerda, salvando las distancias, al alpinismo, al himalayismo, ¿no? Esa búsqueda de la adrenalina. Y también yo he pensado, viendo algún capítulo del documental, en la responsabilidad que esto supone. Porque, claro, el protagonista del documental que coge olas de 30 metros tiene 6 hijos, con 2 mujeres diferentes. Sí. ¿En qué momento decides seguir cogiendo olas de 30 metros sabiendo que te pueden matar? Sí. Porque ya no eres solo tú, ya no Fíjate es solo tu que- vida, es tu familia, las familias que dejas detrás, ¿no? Y supongo, bueno, los alpinistas Sí, también iba a tienen decir, los esta- alpinistas, los montañeros tienen esta- igual. pero sí. entonces, ¿qué no, eso, lo que tú decías, Ángeles, ¿por qué? ¿Por Sí. qué lo Fíjate que en haces? el documental con los hijos les va cambiando la mentalidad. Claro. Van pensándoselo más, Ya. tienen menos ganas, les Ya. va cambiando, le hace un clic. Y el documental está basado sobre todo en Nazaré en Portugal, que es donde se forma la gran ola, la ola gigante por excelencia, y cómo un surfeiro estadounidense, me sale surfeiro todo el rato, No, tú puedes decir surfeiro, claro que un sí. surfero Somos estadounidense bilingües. descubre Nazaré, digamos, lo descubre entre comillas, porque nadie surfeaba allí, y lo descubre y empieza a promover ir allí. Bueno, y Nazaré es una meca del surf, pero es el pionero, el protagonista del documental. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando del surf, porque las cosas es este documental que ha fascinado a Nacho, que yo no he visto y que tengo muchas ganas de ver, porque a mí me gusta verlo. O sea, me gusta ver cómo los demás hacen este tipo de cosas. Tiene algo hipnótico. Sí, de esto, es verdad. sí. O sea, me gusta ver cómo los demás son capaces de hacerlo. Yo nunca lo haría, pero me gusta verlo. Y hoy les estamos preguntando, 900, 100, 800. ¿Qué tienen estos deportes de riesgo que atraen tanto? La excusa es el surf, ¿eh? Si ustedes son surfeiros o surfistas, pueden llamarlos al 900, 100, 800 y contarnos, ¿no? qué es lo que sienten. Pero también si practican cualquier otro tipo de deporte que tenga relación con la naturaleza y que les lleve prácticamente al límite, 900, 100, 800. Cuéntenos su experiencia, por qué lo hacen. 900, 100, 800. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Àngels Barceló.
10:22 de la mañana, 9:22 en Canarias. Seguimos con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero y esas historias que se guardan entre ola y ola, entre serie y serie, esas historias que guarda el surf, pero en concreto una de las modalidades de más riesgo, que es el surf de olas grandes. Como ninguno de nosotros somos unos expertos en surf, somos unos grandes y muy buenos espectadores, pero como practicantes nada. Hemos hecho una cosa, que es invitar a Nacho González. Es el único surfista del panorama nacional y el más joven en su momento a nivel internacional en acceder a la élite del surf mundial de olas grandes. Nacho González, Egunon, buenos días. Buenos días, equipo. ¿Qué tal, Nacho? Hola, Oye, el surf, las olas, ¿te llaman la atención desde que eres pequeño? ¿Tú cuándo empiezas a surfear? Pues bueno, yo tengo la suerte de vivir en un pueblo que se llama Plencia, que está al lado de la costa y bueno, como todos los veranos iba con mi familia a la playa y un día de estos pues me regaló mi primo un bodyboard y me empecé a poner de pies. Y nada, a los 7 años ahorré porque, claro, a mis padres en aquel entonces le daba mucho respeto eso del surf, ¿no? Me decían, joder, que eso es muy peligroso, Sí. que te vas a hacer daño, con las quillas no era como ahora, ¿no? Que hay tablas pues de goma espuma, ¿no? Y ahorré, rompí la hucha, fui a la tienda y me compré una tabla de segunda mano. Y hasta hoy. Hasta hoy, hasta el día de hoy, que tengo 27 años y nada, me ha dado por las olas grandes. Claro, Nacho, pero una cosa es... Buenos días, que no te salude. Una tal? cosa es coger una ola y otra es coger una ola gigante, una ola de 15 o 20 metros. Sí, o sea, básicamente yo creo que son deportes distintos, ¿no? Aparte, O sea, no es lo mismo esos surfistas que vemos en la playa normal que lo de las olas gigantes. No, bueno, o sea, yo en un principio empecé a surfear olas pequeñas, obviamente, y nada, ya competía pues a nivel ya más profesional, viajaba por todo el mundo y realmente empecé con 13 años a coger olas más grandes para surfear mejor las olas pequeñas, para ir con más confianza, para ir compitiendo con mucha más confianza. Sabía que si me hacía un giro en una ola de 4 metros, la de medio metro lo iba a hacer genial, ¿no? Iba a ir con mogollón de confianza. ¿Y ahora cuál es la ola más grande que has cogido? Pues está difícil, eso de los metros, calcular los metros es siempre un poco complejo, ¿no? Yo la modalidad que hago es arremada, lo que estabais hablando antes es las olas de 30 metros de Nazaré se cogen mediante moto de agua, ¿no? Propulsada por una moto de agua, y yo las que cojo son arremadas, sin moto de agua. Tenemos motos de agua para rescate, pero simplemente con nuestros bracitos ahí vamos para abajo. Y yo creo que la ola más grande que he cogido pues llegará en torno a los 10 metros o algo así. Pero ¿y cómo llegas hasta una ola de 10 metros remando? Arremada. Porque tienes que ir metiéndote por debajo de las de 10 metros que van de frente, ¿no? Porque tú sales de la orilla. No, o sea, en Nazaré, por ejemplo, nosotros pues vamos con la moto de agua, nos dejan en el pico, ¿no? Vale. En la zona de la rompiente. O sea, te dejan la cresta la moto. Eso es, nos dejan ahí, nosotros nos sentamos y esperamos con muchísima paciencia a que venga la ola y claro, mucha gente nos dice, joder, vosotros estáis loquísimos, ¿no? Pero nosotros en nuestro deporte lo tenemos todo súper medido y súper calculado por muy locura que parezca. Bueno, pero aún así hay un... Claro, es que cuando dices lo tenemos riesgo. medido y calculado, ¿cómo se puede? O sea, después es impredecible lo que te puede pasar, ¿o no? Sí, o sea, una gran parte estás jugando con la naturaleza, con el mar, con las olas, con el océano y el océano siempre va a ganar, eso lo tenemos clarísimo, lo tenemos súper presente y el tema es ese, ¿no? Siempre hay un gran fallo, ¿no? De que te venga una ola más grande de lo normal y te caiga encima. Para eso nos preparamos físicamente mucho, para estar preparados para que te caiga una masa de esas encima y luego aparte pues llevamos la logística adecuada, ¿no? Yo con la experiencia que tengo ahora mismo, yo digo que en el surfing de olas grandes la experiencia es vital, ¿no? Es lo mejor que puedes tener, ¿no? Una gran experiencia. Y yo con toda la experiencia y las malas y buenas experiencias que he tenido, lo que más hago es invertir en logística para estar a salvo, ¿no? En tener una moto de agua a tu lado con un tío que pilote brutal. Iba a decir, tiene que ser muy buen piloto. Eso es. Nosotros nos turnamos, ¿no? Yo conduzco motos de agua y también surfeo. Ya. Entonces, entre los surfistas nos turnamos, pero fuera también hay un chico que
que está con una radio por si acaso pues te cae una ola encima y no te ven con las motos de agua para un poco indicar dónde está ese surfista, ¿no? que está sufriendo en ese momento, ¿no? Y luego también un cámara, ¿no? Entonces al final a sitios como Nazaré, que es una playa pues de riesgo brutal, vamos muy bien preparados, y no solamente va ese surfista, ¿no? con su tabla, ¿no? sino que va un equipo bien consolidado y bien profesional, sabiendo lo que está haciendo en todo momento. Porque, Nacho, ¿qué puede pasar si te cae una de esas olas grandes? Antes nosotros en la publicidad estábamos diciendo, imagínate, nosotros tres que no nos dedicamos a esto y que cuando alguna vez nos ha revolcado una ola de esas un poco grande en una playa, tienes esa sensación de que vas a morir, que no sabes por dónde salir, que te hace dar vueltas sobre ti mismo. Descríbeme la sensación cuando te cae una ola grande encima. Pues mira, yo he tenido esa misma sensación que tienes tú, yo la he tenido también con olas pequeñitas en la playa, ¿no? Sí. Y sé perfectamente cuál es esa sensación, pero nosotros cuando estamos surfeando esas olas grandes, tú como no puedes hacer nada contra la naturaleza ni contra el mar, lo único que tienes que hacer es estar tranquilo. O sea, dejarte llevar. Que se dice pronto. Estar como, o sea, ni como en esa silla que estás ahora sentada, ¿no? Estar como en un sofá tumbado y relajarte, intentar consumir el menos oxígeno posible para aguantar lo máximo posible debajo del agua, ¿no? Porque tú no puedes luchar contra esa masa de agua. ¿Y cuánto puedes estar ahí abajo? ¿Cuánto te cae una de estas encima? La historia no es el tiempo, es la agresividad con la que estás tú ahí debajo del agua, ¿no? Imagínate, te caes de arriba abajo en una ola de 8 metros. Ya no solamente es la caída, ¿no? Tú cuando te caes a esa velocidad no penetras el agua. Primero tienes unos cuantos impactos que te dejan sin respiración apenas. Impactos de dureza. Eso es. Tú cuando te caes vas rodando sobre encima del agua, por la superficie. Se ve muy bien en los vídeos, sí. Y luego cuando ya dejas de tener esa velocidad, ya te mete para abajo y te empieza a revolcar, ¿no? Entonces es como una pesadilla que nunca acaba, ¿no? De hecho, en el documental, no sé si lo viste, Nacho, el documental de HBO de la ola de 30 metros. Lo tengo pendiente, pero bueno, yo he estado ahí en Nazaré cuando lo estaban grabando, y creo que en el segundo voy a salir, que van a hacer otro. Ajá. Y sé más o menos de lo que va. Pues en el documental me llamó la atención que las caídas tienen y requieren una preparación física y también psicológica, hasta el punto de que salen testimonios de surfistas con estrés postraumático, algunos que tuvieron que ir después de una caída a terapia, otros que no lo pudieron superar. Salía una chica que no lo pudo superar y que decía, me gusta demasiado respirar, no me voy a arriesgar nunca más a la sensación de ahogarme. Claro, porque es lo que decía él, ¿no? Más allá del posible daño, sino el horror que puedes vivir ahí abajo entre el ruido y tal, y no salir en minutos. Yo no sé, Nacho, si tú conoces gente que psicológicamente no lo ha podido superar. Bueno, yo personalmente he tenido unas cuantas batallas de ese tipo. Nazaré a mí, por ejemplo, me ha dado esa mejor sensación de mi carrera, y también la peor, ¿no? La peor sensación de mi vida fue el hecho de estar quedándome dormido plácidamente, como una persona se queda dormida en la cama, ¿no? Mientras estabas debajo del agua. Debajo del agua. Y después de eso, pues es lo que vosotros decís, ¿no? El estrés postraumático, que empiezas a valorar, ¿no? A valorar el si merece la pena, si no, si volver, si no. Pero yo creo que al final todos los que estamos ahí es por pasión, por algo que nos gusta. A nosotros nos gusta lo que hacemos, y al final eso es lo que nos da vida y alegría y felicidad en la vida, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta. Y yo creo que todos los surfistas que andamos a ello lo hacemos porque nos gusta, y por eso al final volvemos, no por otra cosa, ¿no? Conozco a muchos surfistas que sí, que lo han pasado mal, y bueno, creo que es que sale en el documental Maya Gabrera, ¿no? Que casi pierde la vida. Casi no le lo tuvieron cuenta, que, bueno, le tuvieron que hacer RCP, le tuvieron que reanimar, básicamente. Y supongo que habrá tenido sus luchas, ¿no? Pero a día de hoy
le he vuelto a ver en el agua. De hecho, y tiene dices, el récord joder. ella de ola más grande. Surfeada. Eso es. Y Ella Nacho, tiene el récord. Nacho, para intentar entender los que no hacemos surf, qué os lleva a hacer esto, cuéntanos lo bueno, es decir, cómo te sientes o por qué físicamente os empuja a repetir la experiencia a pesar de lo duro que puede ser una lesión, ¿no? O vamos, una experiencia de casi perder la vida en una de estas olas. Bueno, pues al final, mira, tú ahora mismo me estás preguntando esto y a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? De solo imaginarme esa sensación, ¿no? Las sensaciones son difíciles de explicar, ¿no? Pero al final yo creo que también una gran parte de eso es que te pone tan presente en el tiempo, que es algo también como que engancha, ¿no? Estás tan concentrado en hacer lo que estás haciendo porque, claro, no puedes fallar. Entonces yo creo que te pone tan presente en la vida en general, ¿no? En estar tan concentrado en ese mismo momento, que al final eso también tiene un punto de enganche. Obviamente la gran adrenalina, ¿no? Que estás ahí pues entre la espalda y la pared con el mar y con las olas, que al final eso te lleva, pues eso, lo que te digo, ¿no? A estar súper presente y a valorar mucho, ¿no? Todo, realmente. Hemos preguntado a los oyentes que nos explicaran sus experiencias, ya no solo con el surf, sino con esos deportes, sobre todo que tienen mucha relación con la naturaleza, mucho contacto con la naturaleza. Hablábamos antes del alpinismo, del montañismo, también que a los que no los practicamos nos sorprende, ¿no? Porque son deportes que implican riesgo y que, al contrario, tienen este punto de enganche que nos describía ahora Nacho, y nos ha llamado Marta desde Bilbao. Marta, buenos días. Hola, Egunon. ¿Qué tal, Marta? ¿Tú tienes que ver con el surf? Bueno, yo soy esposa y madre. De surfista. Surfistas. O sea que llevo 40 años sufriendo. Primero me he aburrido en la playa, cuando me dejaban sola durante horas. Sí. Y ahora, pues bueno, ahora lo sufro más con mi hijo. Mi marido ya casi lo ha dejado, pero sí. Mi hijo es una adicción. Lo que es el surf, sobre todo aquí en el norte. En el norte mi hijo vive para ello, trabaja evidentemente porque no puede vivir del sur, y entonces hay muchos días que se pega un madrugón horrible para poder ir a coger olas. Bueno, es que viven para ello. ¿Y tú 40 años después sigues sufriendo? Sigo sufriendo. Yo lo único que le pido es que cuando salga de coger olas me mande un WhatsApp, me diga que está bien. Es lo único que espero, nada más. ¿Y tú, Marta, no has tenido nunca la tentación de practicarlo o a lo mejor lo has hecho? No, a mí el Cantábrico no me atrae. Tú eres más del Mediterráneo. Soy del Cantábrico, pero me gusta el Mediterráneo, tiene razón. Y luego además, el surf tiene una evolución. No existen solo las olas grandes, quiero decir, el riesgo en las olas grandes. Yo tengo casos cercanos de gente que simplemente cogiendo olas en Mundaka se hacen averías. Hay que tener cierto miedo y cierto respeto. Pues Marta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso, hasta luego. Carlas, desde Premià de Mar, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Àngels de compañía. ¿Qué tal, Carlas? ¿Qué deporte así de contacto con la naturaleza practicas tú? Pues básicamente alpinismo. Yo siempre me defino que soy una persona que se dedica a pasear por los sitios en general, y cuando te encuentras un río lo pasas, cuando te encuentras una pared la escalas, cuando te encuentras un barranco lo bajas, y cuando vas al pan, pues paseas. Eso es. ¿Y no eres consciente del riesgo que asumes en ocasiones? Sí, lo que pasa que yo reivindico el hecho de estar preparado, más que buscar estas frases tan épicas que son de estado de WhatsApp, ¿no? Sí. De lucha por tus sueños y todo esto. Pues pienso que vamos a los sitios y a disfrutarlos, a hundirnos en ellos, y lo único que tenemos que hacer es estar preparados cuando las cosas no vienen de cara, ¿no? Sí. Y vivirlas con tranquilidad y con sosiego, con calma. Eso sí. Carlas, muchísimas gracias. Venga, adeu. Gracias. Adeu. Pilar, desde Parla, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo tuyo es el submarinismo. Pues sí, yo la verdad es que no tuve la suerte de vivir en el mar, y la verdad es que aprendí a nadar en modo supervivencia, pero la televisión me tenía fascinada y el mar me fascinó siempre, y pues un año me decidí a hacer un curso de submarinismo, se me dio muy mal, y llevo 15 años buceando y aprovechando mis vacaciones para recorrer los mares del mundo, y es fantástico, es muy emocionante.
y a veces da mucho miedo. ¿Controlas los riesgos? Lo intentas, pero el mar es, Sí. el mar es muy duro y a veces pues te da muchas alegrías, pero a veces te da muchos sustos. Sí. Pilar, muchísimas gracias. A ti, Ángeles, muchas gracias por vuestro programa. Hasta luego. Hasta luego. Nacho, nos decía la primera oyente, Marta, dice, llevo 40 años sufriendo. ¿Tu familia cuánto sufre? Pues eso es algo tabú, ¿no? Pero sí, yo creo que mi padre siempre ha sido como... Ha confiado mucho más en mí porque siempre me ha seguido mucho más de cerca. Me ha seguido, bueno, me ha ido a grabar a la playa 500.000 millones de veces, me ha visto coger olas grandes también y bueno, él ha visto también la evolución, ¿no? De los chalecos inflables, de la seguridad que llevamos y es como que, como lo ha visto de más cerca, confía mucho más en mí. Mi madre siempre ha sido como, vas a coger olas grandes, como no te quiero ni ver, ¿no? Y tu madre es la que espera el WhatsApp al final. Eso es. Y muchas veces cuando, bueno, un poco antes, ¿no? Cuando era más joven, viajaba y me decía, joder, va a estar muy grande. Y yo, no, mamá, va a haber olitas y tal. Y cuando lo hacía, le enviaba las fotos de aquel día y le decía, pero bueno, hoy ha estado gigante, pero bueno, ya mañana no va a haber olas. Así que estate tranquila, que estoy genial. Y claro, imagínate estar en Chile, mandarle una foto y llegarle aquí a la pobre a las 2 de la mañana y ver la foto y no poder dormir. De verdad. Nacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos tu experiencia y muchísima suerte. Un beso. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. They are the fabled lands of Sundayham, the HS Norm, and they could float above the car. 10:43 de la mañana, 9:43 en Canarias. Seguimos con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Hace una semana, más o menos, conocíamos que la recuperación de la capa de ozono no solo era posible, sino que estaba en camino de hacerlo. Se prevé que se reconstruya por completo en el año 2066. Esta reparación de la capa de ozono es posible gracias al acuerdo internacional con el Protocolo de Montreal, en el que se prohibía la emisión de algunas sustancias químicas, y eso demuestra la importancia de llegar a este tipo de acuerdos en materia de medio ambiente, que siempre, Nuño, nos parece muy difícil que se lleguen a acuerdos siempre que hay una cumbre climática, pero esta es la demostración de la importancia de los acuerdos. Totalmente. Y de que si se cumplen, tienen resultado. Y que hay que recordar que yo creo que esta historia de este acuerdo se nos olvida, pero es el acuerdo internacional que tiene que ver con el medio ambiente más exitoso de la historia. Se descubrió que estas moléculas impactan en el ozono en el 74, en el 87 se firmó el protocolo y en los 90 ya empezó a cerrarse ese agujero de la capa de ozono. En el 95 se dieron 3 premios Nobel por el descubrimiento de todo esto. Y este protocolo no solo ha servido para evitar ese problema, sino que además ha evitado que suba la temperatura mundial 2 grados. O sea, ha sido más efectivo que el protocolo de Kioto para solucionar el cambio climático. O sea, que no todo lo hacemos mal, ¿eh? No, claro, pero es que esto lo hemos hecho bien un poco de rebote, de alguna forma, ¿no? Pero es verdad que es un ejemplo de decir, bueno, si pudimos hacer esto, se puede hacer algo parecido con el cambio climático. Esa es la cuestión que queremos plantear. Nos acompaña Ricardo García Herreras, catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid. Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Recordaba ahora, Nuño, que el protocolo de Montreal se puso en marcha en el 87. ¿Es ahora cuando se empiezan a ver los resultados, después de más de 30 años, o ya se iba viendo la tendencia? Bueno, yo creo que ya se iba viendo la tendencia. Lo que pasa es que ahora ha salido uno de los informes periódicos que organiza la ONU del seguimiento del ozono, y lo que se ha visto es que los datos ya apuntan a que podemos poner una fecha, que es 2040, para que el valor medio del ozono estratosférico se recupere, y que, como decías tú antes, 2065 se recupere en el hemisferio sur, en la Antártida. Pero fíjate que eso lo que nos está diciendo es que ha habido que esperar como 70 años a que la cosa se recupere, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cuestión que hay que interiorizar también para cuando hablamos del cambio climático. Porque en el cambio climático lo que nos encontramos es que todavía no hemos llegado a ese acuerdo,
Bueno, hemos llegado a un acuerdo que es nominal, que no obliga, que dice que vamos a intentar todos que no se sobrepasen el 1,5 grados los 2 grados, pero seguramente hay que esperar también otros 60 o 70 años, porque hay muchas diferencias entre el problema del agujero de ozono y el cambio climático, pero una de las similitudes es la inercia del sistema y lo que se tarda en recuperar. Y bueno, y otra similitud sería que el cambio de hábitos o tomar determinadas medidas favorecen, es decir, van bien. Sí, pero con limitaciones, porque el tema del agujero de ozono, las sustancias que lo provocaban tenían un uso que es colateral en nuestra sociedad, que eran los propelentes, los refrigerantes y demás. O sea, que además, podíamos prescindir de eso. Y encontramos enseguida un sustituto tecnológico. Claro. Aunque ahora hay que cambiarlo. En cambio, en el agujero de ozono, el problema que tenemos es que lo que lo está provocando, que son los combustibles fósiles, son como la sangre de nuestro sistema, ¿no? Es como que tenemos que hacer una transfusión quitándole la sangre al paciente, manteniéndole la actividad, porque si no hay muchas implicaciones de tipo económico para muchos sectores y demás. Pero en cualquier caso lo que evidencia es que si cambiamos hábitos, influimos en el medio ambiente, cosa que hay gente que todavía hoy niega. Obviamente. Tenemos todos una responsabilidad. Hay una parte de cambio de hábitos, hay una parte de exigencia desde los ciudadanos consumidores para que la cosa siga, y hay otra parte de salto tecnológico que tenemos que dar. Pero es un problema mucho más complejo, porque además partimos de una situación de mucha desigualdad. En el ozono eran unas empresas, un tema muy, muy concentrado. Aquí ¿cómo hacemos con las clases medias de China y de Japón, que ahora se pueden comprar un coche y hace 10, 15 años no se lo podían comprar? ¿Les vamos a decir que vuelvan a usar la bicicleta? Sí. O sea, es mucho más peliagudo. Esta mañana, leyendo lo que recordaba uno de los protagonistas de este protocolo de Montreal, decía, tenía 3 cosas que son esenciales. La primera, estaban todos los países del mundo. La segunda, era legalmente vinculante. Y aparte, se creó un fondo para compensar a los países pobres para que pudieran retirar estas sustancias que estaban en los aires acondicionados, en las lacas, en los desodorantes, etcétera. Claro, de los pactos contra el cambio climático todavía no podemos decir lo mismo. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que más ha quedado pendiente en todas las COP es los fondos verdes de recuperación, que se aprobaron hace más de 10 años por un importe de 10.000 millones de dólares y que están todavía sin suscribir. Ahora, en la última COP, de los pocos avances que podemos decir es el de los fondos de recuperación, no para el cambio, sino para resarcir de los daños que ya han ocurrido. Que nominalmente se ha creado el fondo, pero vamos a ver cuándo en la práctica ese fondo los países desarrollados lo terminan de aumentar. Entonces, para mí la diferencia es que el cambio climático es un tema casi como de un cambio de civilización. Mientras que el cambio de las sustancias del ozono era una parte de unas actividades muy concretas, que es un caso de éxito donde tendríamos que aprender, pero no deberíamos hacer un análisis demasiado simplista en cuanto a los paralelismos. Porque ¿no? ¿de qué sustancias? Recordemos, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué es lo que nos decían que perjudicaba la capa de ozono? Los CFCs, ¿no? Que son unas sustancias que son muy estables y que precisamente se usaban porque eran muy estables. ¿Y qué pasaba? Que al ser tan estables, pues se emitían en la superficie de la Tierra y de repente se descubrió que llegaban hasta por encima de la troposfera, hasta unos 25 kilómetros, que es donde está la capa de ozono. ¿Y qué pasa? Que esas sustancias, cuando llegan ahí, lo que hacen es el ozono no existe una concentración fija, se está creando y destruyendo continuamente. Entonces lo que hacían es desplazar las reacciones del ozono con la radiación ultravioleta en el sentido de destrucción del ozono, de generar más ozono molecular. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos frenado eso, si se hubiera seguido extendiendo? Pues hubiéramos tenido serios problemas, como por ejemplo que hubiera llegado más radiación ultravioleta, lo cual quiere decir en una sociedad donde la exposición al aire libre y al cuerpo es mayor. Eso quiere decir que seguramente hubiéramos tenido más casos de melanoma y demás. Y luego algo que comentabais también, que es que hubiéramos tenido un mayor aumento de las temperaturas. Es decir, ¿qué relación hay entre la capa de ozono y el cambio climático? Pues que esas sustancias que por un lado lo que hacen es
destruir la capa de ozono, al mismo tiempo son sustancias de lo que llamamos ahora gases de efecto invernadero. Es decir, que lo que hacen es que retienen más energía dentro de la atmósfera. Y entonces lo que hubiera ocurrido es que hubiera aumentado la temperatura. Lo último que dice este informe, donde por cierto ha participado una de las colegas del Departamento de Física de la Atmósfera donde yo trabajo, tenemos una larga tradición, tenemos un par de jóvenes científicas que no quiero dejar de mencionarlas, a Natalia Calvo y a Marta Ábalos, porque me parece que es importante resaltar que hay científicas españolas jóvenes. Que conste que las invitamos, lo que pasa es que no podían. Ya lo sé, por eso yo me siento un poco así y en la obligación de mencionarlas, que han participado en estos informes de manera rutinaria. Bueno, lo que decía es que la última estimación es que como entre medio grado y 1 grado es de calentamiento adicional al que tenemos ahora se ha evitado gracias a a la reducción de este tipo de sustancias. Claro, pues decías tú que de rebote, es decir, son dos efectos en uno. 2 efectos en uno, sí. Y 10, se han ahorrado, las temperaturas que estamos teniendo ahora podían haber llegado hace 10 años, según algunos informes. Es que es brutal el efecto que ha tenido. Y hay otra cuestión que es evidente que los acuerdos, es verdad que algunos son más difíciles de llegar que otros, pero cada vez que nos enfrentamos a una cumbre climática, la dificultad para llegar a acuerdos, aunque no sea comparable, aunque no sea lo mismo luchar contra la capa de ozono, el deterioro de la capa de ozono, que luchar contra el cambio climático, pero sí es evidente que si hay acuerdos y se cumplen, funcionan. Sí, eso es obvio, porque es que además, si no hay un acuerdo de todos los países, el tema no funciona. Estamos en una isla desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, que es la Unión Europea. La Unión Europea es la institución política más avanzada. De hecho, está marcando la senda de la industria en muchos casos, como por ejemplo en el tema de la automoción. Sí. Es donde la electricidad está yendo hacia la descarbonización más rápidamente. Pero claro, si los otros grandes emisores de gases de efecto invernadero, los Estados Unidos, China, la India, no entran, Canadá, Japón no entran, no vamos a hacer nada, porque como el problema es global, como lo que se emite aquí ahora, al final, al cabo de 10 años, pues está circulando por el conjunto de la atmósfera, la solución pasa necesariamente porque todos acordemos medidas de reducción de este tipo de sustancias. Si no, no vale la voluntad individual de los países. Y tú que llevas muchos años en esto, Ricardo, ¿cómo de pesimista o de optimista eres? ¿Tú crees que lo vamos a conseguir? Yo antes de climatólogo soy meteorólogo. Esta es pausa valorativa. Sí. Y los meteorólogos sabemos que predecir es difícil y predecir el futuro mucho más. Pero bueno, yo creo que si nos olvidamos de los problemas, de las coyunturas, de las valoraciones individuales de cada COP y demás, yo creo que al final terminaremos saliendo. No sé muy bien cómo. Esa pregunta no sé. Porque en su momento se pensó que la capa de ozono era irrecuperable. No, yo creo que el planteamiento fue diferente porque enseguida gente como la DuPont y demás vieron que ahí había vieron el efecto y vieron que había la posibilidad de sustitución. Entonces, aquí yo creo que lo que sí que no nos tenemos que engañar, y es que el pasado no va a volver. Porque el pacto al que hemos llegado es a que como mucho vamos a llegar a 1,5 grados. ¿Dónde estamos ahora? En 1,1, 1,2. Y hemos tenido no nos queda nada para el 1,5 grados. Claro, pero ese es el mejor escenario al que llega el acuerdo. Entonces, el futuro al que nos estamos adentrando es un futuro desconocido. Porque no, en la historia del ser humano en la Tierra no ha vivido este tipo de clima. Entonces, no nos engañemos. El acuerdo que podemos alcanzar como civilización, como especie, es que vamos a minimizar el impacto, pero no vamos a volver. No es como en el tema del agujero de ozono, donde el asunto es vamos a recuperarnos. Claro. No.
Aquí vamos a minimizar porque consideramos que 1,5 grados, 2 grados va a hacer posible que como especie afrontemos esos mayores impactos, esos mayores extremos, más la mayor frecuencia de las olas de calor, las sequías, todo ese tipo de cosas. Entonces no nos engañemos, el futuro, como decía Radio Futura, ya está aquí y no hay camino, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya. Lo que esperamos es que el futuro sea menos malo que si no hiciéramos nada. O sea, que el hecho de que vayamos a aumentar la temperatura, yo creo que no nos debe hacer caer en esas situaciones de, bueno, como esto ya está perdido, hagamos cualquier cosa. No, yo creo que hay que seguir diciendo que tenemos que descarbonizar lo más rápidamente posible, porque si no las cosas van a ser muy duras para las siguientes generaciones. Pues Ricardo García Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Chicos, a vosotros hasta la semana que viene. Hasta el martes. Para seguir aprendiendo cosas. Siempre, todos los martes. Todos los martes.